Voy a iniciar, voy a cerrar la calculadora. Bien, ¿de qué se trata esto? De que podemos hacer figuras en tres dimensiones y por un lado esto se usa, por ejemplo, para el desarrollo de piezas, ¿sí? Para poder verlas desde todos lados, ¿sí? En todas las direcciones. Por otro lado se pueden imprimir en impresoras 3D. Y en la construcción se lo utiliza para generar vistas 3D de los lugares, de los espacios. Generalmente para presentarle a los clientes cómo quedarían determinados trabajos, ¿sí? Dado que la mayoría de la gente no le resulta fácil interpretar un plano, imaginárselo, ¿sí? a través de un plano. Por eso hacemos, ¿sí? Se hacen vistas en 3D, algunas muy elaboradas, ¿sí? Y se pueden generar paseos, puedo pasear, si yo hice una construcción, puedo pasear, generar un video como si estuviese paseando, ¿sí? Por la construcción. Así que vamos a plantear qué es lo que necesitamos para poder trabajar, ¿sí? Una vez que abrimos, primer punto, ¿sí? Tenemos que cambiar el espacio de trabajo. Abajo, donde está el engranaje, vamos a poner modelado en 3D. Y ahí vamos a ver que toda nuestra barra que tenemos arriba cambió. Ya no es la misma que teníamos, ¿sí? Hasta hace un rato, ¿sí? Y otra cosa que vamos a modificar es la estructura alámbrica acá, que es la vista, ¿sí? Podemos hacerlo desde acá, cliqueamos ahí y nos va a aparecer, ¿sí? Le voy a poner conceptual, o podemos buscarla desde acá arriba en la barra y desde ahí, ¿sí? Voy a cambiar. ¿Por qué? Porque si no veríamos nada más que rayitas. Por eso lo pongo en conceptual para que veamos. Es la vista más básica, ¿sí? En 3D. Y y acá tengo distintas figuras, ¿sí? Y voy a dibujar un cuadrado, pero muy básico, nada más que para que podamos empezar a entender, ¿sí? Voy a arrastrar y voy a dibujar una base, cliqueo, y ahora en realidad estoy dibujando una altura, que no la vemos, ¿sí? ¿Por qué no la vemos la altura? Porque estoy viendo el plano, estoy viendo desde arriba. Y esto es una especie de cubo, ¿sí? Para poder verlo voy a tener que cambiar mi ángulo de visión, ¿sí? Acá tengo, dice vista superior. Igual que esto, ¿sí? Acá el cubo de vistas, ¿sí? Me dice que tengo la vista superior. Y así que voy a ir a la esquina, ahí se pone en celeste, y voy a cliquear. Y ahora estoy viendo mi cubo, ahí me estoy alejando un poco, estoy viendo mi cubo desde una perspectiva, desde una vista distinta, lo estoy viendo en diagonal. Entonces ahora sí puedo percibir, ¿sí? los lados y el alto también en este caso. Generalmente para trabajar en este sistema trabajo desde una perspectiva visual, no lo miro ni de arriba ni de abajo. Ese cubo yo puedo moverlo si cliqueo arriba y arrastro, ¿sí? Puedo moverlo para poder ver la pieza desde distintas posiciones, inclusive desde abajo, ¿sí? ¿Ah? Y ahí quedó. Y si no, cliqueo directamente, ahí recupero la vista superior. Ahí que en realidad me dice que me torcí, ¿no? Lo estoy viendo ahora desde arriba, pero la torcí. La voy a volver a acomodar con el norte para arriba. Y puedo verla en diagonal de este lado también, no solamente del otro. Puedo ir cambiando, ¿sí? Voy cliqueando en las esquinas y voy girando, ¿sí? Y ahí tengo vista frontal y la vista de la derecha de este lado, y tengo la vista superior acá arriba, ¿sí? Este cubo de vistas en realidad me resulta indispensable en este tipo de trabajo porque es el que me permite
me permite verla. La voy a hacer de vuelta, la voy a suprimir y la voy a hacer de vuelta, porque ahora sí puedo ver lo que hago, ¿sí? Por ejemplo, igual que hacía en las vistas 2D, ¿sí? Puedo, por ejemplo, darle medidas. Acá estoy en 300, voy a tratar de achicar esto porque tengo una escala. A ver, ahí estoy un poco mejor. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más. Ahí está. Le voy a decir que, por ejemplo, 5, ¿sí? Sería un lado. Igual que hacíamos antes, le voy a poner, qué sé yo, 8. Igual que hacíamos un rectángulo en 2 dimensiones, ¿sí? Nada más que ahora me falta qué cosa, la tercera dimensión. Y ahora necesito darle un enter para confirmar que es lo que sería el tamaño de la base. Le doy un enter y ahora tengo una altura que darle. Le voy a poner 7 de alto, por ejemplo. Y bueno, le voy a dar el enter y ahora tengo un cubo de, creo que le dije 5, ¿no? 5 por 8 por 7. Y este es el cubo que acabo de construir. Y ahora, ¿cómo manejo este cubo? ¿Qué hago en este cubo? ¿Sí? Lo puedo mover, primero lo tendría que seleccionar, ¿sí? Y al seleccionarlo va a aparecer acá esto, ¿sí? Que como lo dice, a ver si dice ahí, desplazamiento, nos permite desplazarnos, ¿sí? En las 3 dimensiones. Y esto que le llaman gizmo, ¿sí? Donde están, vemos que nos dice que el eje X es el rojo, el eje Y es el verde y el eje azul es la Z, que vendría a ser la altura en este caso para nosotros, ¿no? Porque nosotros veníamos trabajando en el plano, ejes X e Y nada más. Ahora tenemos el Z, que nos marca una altura, ¿sí? Así que si quiero desplazar el objeto este, ¿sí? Lo tendré que desplazar en una dirección a la vez. Por ejemplo, lo quiero desplazar en el eje X, acá en la flecha roja, en la punta. Cliqueo y ahí lo estoy moviendo en el eje X y cliqueo donde quiero volver a soltarlo. Ahí lo moví. Si quiero moverlo en el eje Y, tendré que cliquear sobre la punta de la flecha del eje de la verde, que tendría que ser el Y. Y si quiero moverlo en el Z, lo mismo. ¿Sí? Ahí. ¿Qué voy a tener ahora? Que no se nota mucho, pero si yo lo veo en la vista frontal, por ejemplo, no se nota. No, tenía esperanza de que se viera que está levantado, pero no se nota. No está pegado al piso, yo lo levanté, yo lo moví en este caso. Eso si quiero moverlo. Si quiero transformarlo, tengo acá, por ejemplo, la medida de acá y puedo tironear. No sé si se notó que había una flechita ahí. ¿Sí? Por ejemplo, acá en este punto medio hay una flechita y ahí puedo modificar esa medida. Como acá tengo otra flechita y puedo ahora tironear de ahí, arrastrar, achicar o agrandar, según lo deseo. O sea, esto puedo transformarlo, a pesar de que haberlo hecho a otra medida, me permite la posibilidad de transformarlo. ¿Sí? Lo voy a dejar ahí por ahora. Escape para deseleccionarlo como siempre en AutoCAD. Y acá tengo varias figuras, ¿sí? Que son las figuras bases. Básicamente las construcciones se hacen en base a figuras, ¿sí? Tengo un cilindro y un cilindro que tendrá una base, le voy a hacer de 8, le doy el enter ahí, y una altura
para nuestro cilindro, que sí, le voy a poner 15. Ahí puedo construir un cilindro. Al cilindro, al igual que la otra figura, si lo agarro de los tiradores, puedo agrandarlo. Es más, ven que se encima con el otro que está al costado, ¿no? Se superponen las figuras, porque las puedo unir o cortar. ¿Sí? Ahí la voy a dejar sobrepuesta. Y también puedo modificarle la altura. Para moverlo lo mismo, ¿no? Todo sigue lo mismo. Voy a cambiar de figura, tengo un cono. Bueno, el cono más o menos lo mismo. Tengo que tener un diámetro. Lo voy a hacer cliquear directamente. Si cliqueo lo pongo donde estoy, si no le pongo los números. Y acá también. Y ahí tengo un cono. ¿Qué más me quedaba? Una esfera podría tener. ¿Sí? Ahí tengo la esfera. Una pirámide. La pirámide que va a tener una base cuadrada y se levanta. Una cuña. Ahí tengo una cuña. Y por último lo que llaman toroide, que viene a ser así, especie como los yanquis le llaman una dona, ¿no? Y ahí está. Esas son las figuras básicas que tengo para construir. ¿Sí? Pero no solamente puedo construir a partir de figuras básicas, también puedo construir a partir de lo que tengo en el plano. Y voy a poner la vista superior. Desde arriba, en el plano, vería esto. Y voy ¿sí? a volver a dibujar. ¿Sí? Tengo las mismas herramientas, más compactado ahora, todo más chiquitito, las herramientas de dibujo. Y voy a agarrar, por ejemplo, una polilínea, que generalmente para lo que voy a hacer necesito que se cierre, que sea continuo, por eso no uso una línea común. ¿Sí? Y voy a dibujar acá varias líneas con formato. Y lo importante, ¿cuál es? Que llegue a cerrar. Debo cerrar esa línea. Esto simplemente es una línea. Es más, si yo la busco acá, ahora la quiero chusmear ahí, voy a ver que esto es nada más que una línea, no tiene espesor. Es más, si yo lo pongo así, me marca que apenas es una línea. ¿Sí? No me está dando, me está ignorando. Ahí está. Si quiero convertir esto en una figura en 3D, en 3 dimensiones, ¿sí? Debo hacer una extrusión. ¿Sí? ¿Y qué es una extrusión? ¿Vieron hacer churros alguna vez? ¿Vieron esa máquina que aprieta el...? ¿Sí? Bueno, eso es hacer una extrusión, ¿no? Bueno, después generalmente las extructoras de plástico, cuando se hacen, ¿sí? Extrusiones. Inclusive el hierro cuando sale de la fundición generalmente le dan formato a través de una extrusión. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a hacer una extrusión acá con esto. Y vamos a buscar la herramienta. Tengo acá 4, pero vamos a usar la que dice extrusión. ¿Sí? Nos dice designe el objeto a extruir. Igual que siempre, si no estaba seleccionado, lo voy a tener que designar. Le darle el enter para decirle. Y aquí hacemos una extrusión ahora. Puedo ir para abajo también, porque no solamente para arriba. Esto está en la base del plano, pero puedo irme para abajo. Yo lo hago para arriba porque si no se nos va a, digamos, hacer un poco de lío posicional en este caso. Y ahí o yo hago clic o le doy un número, un valor. ¿Sí? Le voy a poner 25 porque tengo ganas nada más. Y eso me dio la altura. ¿Sí? O sea, hay piezas que puedo, ¿sí? Digamos, hacerlas a través, piezas 3D, ¿no? Que puedo hacerlas a través de las figuras que me da el programa, o puedo partir desde un plano. ¿Sí? Y desde ese plano lo puedo ir haciendo una extrusión.
Tengo otras opciones, ¿sí? Como por ejemplo, que espero que funcionen, ¿sí? No lo vamos a dejar ahora porque nos va a quedar. Vamos a terminar lo básico. Hay otras opciones, pero son un poquito más elaboradas, ¿sí? Nos vamos a dejar un poquito más para adelante. Una opción para modificar, y como lo muestra esto, es podría llegar a crear, ¿sí?, la vista inclusive de una casa utilizando el presionar, ¿sí? Y yo voy a hacer un pequeño pero muy pequeño planito, ¿sí? Y voy a tirar unas cuantas líneas. Lo voy a hacer muy así nomás. Fíjense que lo importante es que estén cerradas, ¿sí? Después vamos a ver que las podemos cerrar, aunque no estén, pero por ahora con que estén cerradas. ¿Y cómo sé que está cerrada? Porque cuando yo paso por arriba todo el objeto se ilumina, y cuando yo lo selecciono todo el objeto se selecciona, ¿sí? Así que eso me va a dar la posibilidad de que es tomarlo con un solo objeto. Y si ahora hago presionar y tirar, si esto fuesen las paredes de la vivienda, levantaría toda la vivienda, ¿sí? Esto está hecho en un tamaño medio grosero, ¿sí? Lo levantaré la cantidad, si digo que tiene que tener 3 metros de altura, le mandaré un 3. Lo que pasa es que estoy totalmente fuera de proporciones. Si le mando 3 va a quedar muy peticito, ¿sí? O sea que yo ahí podría, ¿sí?, generar nuestra vivienda, ¿sí? Creo que puse presionar y tirar, ¿no? Creo. Sí. A ver, esperen que van a dar escape a esto, porque no salió como esperaba. A ver, instrucción, objeto. Ah, ahora sí. Ahí, Porque, profe, el otro día estaba jugando un poco, practicando con el 3D. sí. Ahí mandé una foto al WhatsApp. No, nada, pero bueno, me salió eso. A ver qué anduvo haciendo. Estuviste haciendo una pieza, está bien. Para poder visualizar mejor, Claro, cambiarlo. agarré una base, una pinza. Claro. Que pasa que acá en el modelado 3D, en el modelado 2D, ¿sí?, no se nota mucho, porque si yo lo paso de vuelta a modelado 2D, veo nada más que las rayitas. Que a veces me sirve porque me permite ver lo Claro. que está detrás de un objeto sin tener que, digamos, ocultarlo o hacer alguna cosa rara, ¿sí? Pero la mayoría de las veces no me permite ver. En realidad tenemos varias vistas posibles, ¿sí? Generalmente se trabaja en conceptual, que es la que me permite con el menor recurso de la máquina, sin forzar la máquina, me permite poder verlas relativamente bien a las piezas a lo que estoy trabajando. Y después tengo otro, ¿sí?, que digamos ya no están ocultos. Ven que quedó negro, no me transparenta ahora, como en alámbrico. Ven que se ven las líneas de la grilla. Si yo lo pongo en oculto, Sí. ya tan negras, ¿sí? No es muy práctico generalmente, salvo algún caso, ¿sí? Tengo la que se llama realista, que es la vista de mayor calidad, y eso lo voy a notar, por ejemplo, en el toroide, donde veo los reflejos, ¿sí?, cosa que antes Mm. no veía. Se nota en piezas, por ejemplo, más bien cilíndricas, donde tenga, ¿sí?, mayor posibilidades de ver elementos. Tengo algunas que son con sombreado, no se nota mucho acá porque no, no tengo donde sombrear, pero bueno, esta viene con con marcado las aristas, todo lo que significa aristas acá, ¿sí?
marca las aristas. A veces me sirve para poder individualizarlas y ver de dónde puedo tironear. ¿Sí? Tono de grises, todo en un tono de gris. Esbozo como si estuviese haciendo dibujitos. Estructural que parece a la estructura alámbrica, parece a la 2D, pero esta ya está un poco más desarrollada. Y rayos X que me permiten ver a través de las piezas. Por ejemplo, yo acá no veía esta parte antes porque me la tapaba, estaba metida dentro del cubo, pero ahora sí veo la curvatura acá. ¿Sí? Ahí no la veo porque ahí están tapadas. O sea, rayos X me permite hacer las piezas semi-transparentes, pero me sigue marcando las aristas. ¿Sí? Entonces, dependiendo del sistema visual que yo elija, es como se van a ir viendo. Voy a insistir, se usa generalmente el conceptual por la razón de que es el que generalmente se ve bien, pero sin exagerar. Y esto me va a permitir poder generar, ¿sí?, distintos tipos de piezas. ¿Sí? Para lo cual yo tengo, por ejemplo, voy a aprovechar las que ya tengo hechas, ¿sí? Y por ejemplo, esta que tengo acá y esta que tengo acá, podría, por ejemplo, unirla. Voy a hacer las tres opciones para que veamos la diferencia, ¿no? ¿Sí? Acá tengo unión, diferencia, intersección. ¿Sí? Entonces, espero no olvidarme el orden, ¿sí? Voy a presionar unión, dice designe objetos. Quiero este y quiero este. En realidad no me puedo unir a ningún otro porque no tengo ningún otro cercano, ¿sí? Salvo que diga, bueno, a ver, voy a agarrar esto que tengo acá más cerca y se lo voy a llevar hasta que... Ahí está. Ahora tengo un objeto más que puedo llegar a unir. Entonces me voy a unir y digo, quiero este y este. Quiero unir esos tres. ¿Sí? Y le doy el enter. ¿Sí? Y ahora si yo vengo acá, voy a notar de que lo toma todo como un solo objeto. Ya no son tres objetos separados. ¿Sí? Los tomó como un objeto solo. Es más, si me voy a la vista de rayos X, voy a ver que ya no tengo el pedazo de curvatura acá, porque ya esto es todo una sola pieza, como si los hubiese soldado, digamos, ¿no? ¿Sí? Así que me voy a volver al conceptual y voy a hacer control Z, no sé para qué, volví, ahí creo que, ahí está, vuelven a ser objetos, ¿sí? Volví para atrás y los desuní, ¿sí? Ahora son objetos, ¿sí?, separados. ¿Cómo hago para sacarle? ¿Sí? Tengan en cuenta que cuando sumamos no hay orden, ¿sí? Yo puedo sumar 2 más 3 o 3 más 2, me da lo mismo. Cuando hago diferencia no me da lo mismo. 3 menos 2 o 2 menos 3 no es igual, ¿sí? Entonces ahora tengo que tener un orden. Y ahora voy a hacer diferencia. Entonces designe objeto. Primero, ¿a quién le voy a restar? Igual que si fuese una cuenta. ¿A quién le resto? A este. Enter. ¿Qué objeto? Este. Enter. ¿Sí? Fui dando las diferencias. Y ahora acá, ¿qué terminé haciéndole? Le resté el objeto. Le hice el agujerito acá al cilindro con el formato que estaban sobrepuestos. ¿Sí? Entonces voy a hacer control Z y voy a volver, ¿sí? Entonces, ¿se entiende? En una resta tengo que tener un orden.
¿Y el orden lo establece quién? El primero, como una resta común, ¿no? A este designo el objeto con el enter, le voy a restar este, designo el objeto con el enter y ahí le resté. Y ahí se retrocedió uno de más. Control y acá, perdón. Sí. Y la intersección, si se acuerdan de la vieja teoría de conjuntos, ¿sí? Es lo que se intersecta. Así que en intersección se supone que tampoco necesito un orden. Si yo voy a decir este intersección con este, y me queda lo que se intersecta entre los dos. Ah, los que chocan. Los que chocan, claro. Sí. No sé si se acuerdan de la teoría de conjuntos. A, intersección, B, toda esa cosa que se hacía hace 800 años. No sé si siguen haciendo los pibes ahora eso. ¿Sí? Pero bueno. Así puedo ir generando y uniendo piezas. ¿Sí? Que me van a permitir armar estructuras, armar se usa mucho para hacer piezas mecánicas, ¿sí? Eso me va a ir dando, digamos, posibilidades. Voy a hacer un recorrido hoy básico sobre las mayor parte de las herramientas, ¿no? Va, en realidad la mayor parte no, eso sería mucho ya decir, ¿sí? Cuando dije que esto se le llamaba gizmo, generalmente, ¿quién es el gizmo? Es esto que me aparece acá para controlar. Tengo tres gizmos, ¿sí? Tres gizmos distintos. Este que es el de posición, yo con este muevo, ¿sí? En cualquiera de las tres direcciones, ¿no? Ese es el gizmo de dirección. Tengo un gizmo de giro, y ahí cambié, ¿sí? Y esto pasó a ser una especie de esfera. ¿Qué significa? Que si yo agarro el rojo era el eje X, ¿no? Si yo agarro el rojo, giro sobre el eje X. Entonces ahora estoy girando mi pieza sobre el eje X. Si yo agarro el verde era el eje Y. Ahora estoy girando sobre el eje de las Y. Ese numerito que tengo ahí al costado es el ángulo, ¿sí? Yo ahí podría ponerle qué ángulo quiero que gire. Y por último, obvio, el azul es el de las zetas, gira sobre el eje de las zetas. ¿Sí? Ahí le dimos vuelta para todos lados, a esta quedó totalmente, ¿sí?, despachurrada en su posición. En este tipo de programas debo pensar bien qué movimiento y cómo lo voy a hacer antes de hacerlo. Hay que como hacer un pequeño cálculo mental generalmente, ¿sí? Cuánto giro, hacia dónde giro, cómo lo acomodo, ¿sí? Ir al tuntún y al prueba y ensayo generalmente no resulta, ¿sí?, no resulta muy bien. Generalmente debo pensarlo antes, ¿sí?, y bastante, ¿sí? Y el último de los gizmos que tengo es el de escala. Con eso significa que yo puedo modificar la escala de un objeto en tres dimensiones. ¿Sí? Ahí lo tengo más a la vista. Bueno, ahí me quedó un poquito grande. ¿Sí? O sea que puedo, ¿sí?, modificar sus posibilidades. Y acá tenemos varias herramientas, ¿sí? Y voy a ver si logro hacer funcionar, ¿sí?, la parte de modelado, que es la que me interesa que podamos ver por hoy, ¿sí? Las últimas tres acá. Hay algo que se llama solevar, ¿sí? Y hace rato que no la uso, así que espero que esto me resulte, ¿sí?
Para hacer un solevado necesito, las voy a hacer acá en el plano primero. Voy a dibujar un círculo. Voy a dibujar, voy a ir cambiando para que no sea tan monótono. Voy a dibujar un óvalo. Salió medio mi óvalo. Esperaba que fuese, a ver ahí. Ahora sí se nota un poco más que es un óvalo. Y voy a hacer de paso, ya que estoy, un rectángulo. Lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Ahí tengo tres figuras. Pero como son tres figuras y están todas en el plano, están todas a la misma altura, las voy a tener que cambiar un poco de altura, si no esto no va a funcionar. ¿Sí? Y ahí voy a poder dejar el rectángulo en el medio. O sea que voy a agarrar el óvalo y lo voy a subir. Ahora está a otra altura el óvalo. Voy a agarrar el rectángulo, perdón, porque tengo los dos seleccionados. Ahora sí, tengo el rectángulo solo. Y también lo voy a volver a subir también acá. O sea, ¿qué conseguí con esto? No sé si se llega a notar acá, que están a tres alturas distintas. ¿Sí? Curva de nivel. ¿Sí? En la facultad. Ajá. Y ahora voy a, ¿sí? Cambié el ángulo de vista, no importa, para el caso me va a dar lo mismo, voy a darle escape. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero que el programa genere una pieza con estas tres formas. ¿Sí? Y vamos a ver si esto funciona. Es más, si quiero hacerlo un poquito más rebuscada la pieza, lo voy a correr un poco más para que la pieza sea un poquito más vueltera. ¿Sí? Y ahora viene el asunto, voy a seleccionar las tres y le vamos a poner solevar. Y ahora nos pregunta, indique la opción, guías, trayectorias, solo trayectoria. Voy a poner ahí, uy, y se lió. Solevar, enter. ¿Sí? Y con esto nos generó una pieza, ¿sí? Basada en las tres que tenía. ¿Puedo hacerla con más? Sí, podría hacerla con más. Mínimo necesito dos. Ir desde una hasta otra, como mínimo. Podría poner cuatro, podría haber hecho con cinco. ¿Sí? Cuanto más compleja, más le va a costar a la máquina. Tampoco es conveniente exagerar mucho, ¿no? Pero puedo hacer piezas, ¿sí? Con esto que se llama solevar. Me ayuda generalmente a hacer más dibujos, digamos, en tres dimensiones, donde, digamos, la geometría resulta un tanto compleja manejarla. Por ejemplo, supongamos que se me ocurrió dibujar un inodoro en 3D. ¿Sí? No es así nomás, ¿no? Tiene un grado de complejidad, aunque no parezca, bastante grande. Todo ese formato curvo que tiene. Bueno, esto me ayuda muchísimo, ¿sí? Porque con que tenga el dibujo de la base, el dibujo generalmente sube más o menos derecho, no digo que son todos iguales, ¿no? Pero más o menos tiene un tramo que sube derecho, hasta que después empieza a abrir en esa curvatura. Bueno, si tengo las piezas, ¿sí? Los dibujos más o menos de las formas, con esto lo podría hacer con bastante facilidad. ¿Sí? Tengo otro que es ¿sí? Digamos lo que le llamaríamos una revolución. Y acá nos dice, ¿sí? Que nos puede generar una pieza a través de generar una revolución. ¿Sí? Y vamos a ver si nos resulta. ¿Sí? De vuelta me voy a ir al plano para poder, porque en realidad siempre me dibujan el plano. Entonces si yo lo tengo en perspectiva, la vista me resulta a veces difícil evaluar bien lo que estoy haciendo. Voy a trazar una línea,
cualquiera, ahí, listo, ¿no? No hace falta que esté derecha, puede estar derecha, puede estar torcida, no me importa. Voy a trazar, ¿sí?, una curva acá. Y ahí me voy a darle el enter, me voy a escapar. ¿Una curva para qué? Para que me genere algo un poquito más simpático, ¿no? ¿Podría haber hecho una curva más larga? Sí, bueno, el tema es que nos genere la vista. Voy a ponerla ahora en diagonal para poder... Voy a buscar otro ángulo. Ahí creo que voy a ver mejor. ¿Sí? Y ahora sí me voy a ir a revolución. Y ahora acá nos dice, designe objeto para revolución. Se supone que el objeto que voy a usar para que haga la revolución va a ser la curva. Esta. Ahí designé el objeto, le doy un enter. Y ahora dice, precise punto inicial del eje. Nuestro eje de revolución, planteé este y ahora dice designe punto final. Y ahora tengo acá, ¿sí?, si genero los 360 grados, ¿sí?, los voy a cerrar. Si genero los 361 empiezo de vuelta. ¿Sí? Si me paso de los 360, si quiero lo quiero completo, le tengo que poner, o tengo que darle bien justo el clic, o tengo que escribirle 360. ¿Sí? A ver, vamos a escribirlo. ¿Sí? Ahí está. Y ahora tengo, ¿sí?, mi revolución vista ahora de que estoy en frontal. ¿Sí? ¿Puedo revolucionar con algún otro objeto? Por ejemplo, voy a agarrar, voy a ver si me puedo traer la pirámide, la voy a sacar un poco de ahí, me la voy a traer acá. Y ahora voy a generarme otro eje y voy a tratar de revolucionar la pirámide. Pero la voy a revolucionar, a ver, así, en diagonal. ¿Sí? Y vuelvo a donde dice revolución y dice seleccione el objeto a revolucionar. Enter. No me lo dejó. Eso no me acordaba, ¿no? Tienen que ser líneas para que haga la revolución. Podría haber hecho con un rectángulo o con una circunferencia, pero con un objeto no me deja, está bien. Tenía la duda. Y nos queda el último de las tres opciones. Voy a suprimir esto porque ya tengo muchas cosas, que es el de barrer, ¿sí? Y esto nos permitiría, por ejemplo, dibujar una espiral, ¿sí? No nos vamos a poner ahora a hacer una espiral, pero podemos hacer una forma más media extraña. Y me voy a agarrar la herramienta esta que hace curvas. Voy a venir para acá. No, perdón, me equivoqué de herramienta. Era esta. Ahí. Hago una curva ahí. Ahí. Ahí está. Ahí. Enter. Ahí hice una curva. Lo que quiero es que haga un barrido, ¿sí?, por toda esta curva. Elijo una punta, esta o aquella. Voy a elegir esta de acá, ¿sí? Y me voy a acercar. Me voy a venir de arriba y voy a hacer... ¿Qué puedo usar? Vamos a hacer un circulito acá. Me voy a poner en justo donde. En donde empieza la curva. ¿Sí? Pero para que esto se vea realmente... En realidad me quedó re chiquito, ¿no? Vamos a tratar de hacer un poquito más grande. Voy a agarrar la herramienta acá en escala y lo voy a agrandar un poco ahí, ¿sí?, para que se note un poco más. Y ahora sí voy a volver ahí. Quiero ponerlo de frente esto, ¿sí?, de frente a la curva, perpendicular, para que cuando se arrastre por esa curva me genere una especie de, no sé cómo llamarlo, de manguera,
Tubo. de tubo, pero sería la palabra más correcta. ¿Sí? Porque si lo hago arrastrar así como está, no me va a hacer nada prácticamente, porque me va a hacer una línea más ancha nada más. ¿Sí? Entonces lo voy a girar un poco. ¿Sí? Me voy a venir al gizmo de girar. Hay algo que no me está tomando. Gizmo de girar, ahora sí. Y ahora la pregunta es, ¿y para dónde tengo que girar en este caso? ¿Sí? Y yo giraría sobre el eje rojo, ¿no? Sobre el eje X, ahí. Y ahí voy a girar. Y debería girar... Ah, ¿ya me giró? Bueno. Pensé que me iba a dar la oportunidad de escribir, ya se me escapó ahí. Y ahí ahora sí, ya lo giré. ¿Sí? Voy a volver al mismo de siempre, para que no me complique. Escape. Y ahora ya estoy listo, ya lo tengo preparado y ¿sí? Voy a pedir el barrer. Designe objeto para barrer. El objeto que va a barrer va a ser este. Le doy un enter. Designe trayectoria. Y la trayectoria va a ser esta. Enter. Y ahí tengo, ¿sí? La opción. Y ahí tengo el tubo, ¿sí? O sea, ese objeto, si hubiese hecho una forma más compleja, también lo hubiese hecho. Yo no puedo ponerme ahora a hacer cosas extrañas, pero con cualquier forma puedo hacer el barrido y el recorrido que a mí me podría llegar a interesar. ¿Sí? Esto muchas veces me sirve para completar piezas, ¿sí? Que necesito, no un formato así tan casual. Yo tiré unas líneas para hacerlo funcionar, nada más, pero a veces necesito que haga un recorrido, ¿sí? Mucho más, no sé, podría ser, por ejemplo, en este caso le voy a hacer un polígono, número de lado le voy a poner 7, enter, así escrito en el círculo ahí, y ahí le mandé un polígono, ¿sí? Y acá en el polígono voy a generar voy a generar una pieza, ¿sí? Cualquiera, bueno, podría ser, a ver, cliqui, 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 con el formato que debo cerrarla, eso sí, y de vuelta voy a girarla, ahí la giré. A 90, ¿no? La idea fue 90, pero me parece que me giró estoy en 109, a ver, vamos a ponerle 90. Wow, no sé, en realidad no sé dónde quedó esto, a ver. Sigue estando... Ahí está. Me voy a volver a... Ahí. Se supone que ahí estamos. ¿Sí? Se supone por lo menos, ¿no? Vista de acá. Se ve cruzado. Sí. ¿Sí? Acá la manguera nos está cruzando. La voy a suprimir. Más o menos, no me quedó bien derecho del todo. Pero no importa, no importa. Va a ser el trabajo. Va a salir igual. Va a salir igual. No exacto en los 90, pero va a salir. De vuelta entonces, si le pongo el barrer, ¿sí? Objeto que va a barrer, trayectoria que tiene que barrer, y ahí me hizo una especie de... Un estadio de fútbol. Sí, sí, no. Parece como lo del pentágono, pero en heptágono, digamos, ¿no? Sí. Entonces esto nos barrió ese espacio, esa superficie. ¿Sí? Ah. Entonces, en base a esto se construyen las distintas figuras en 3D. ¿Sí? Obvio que esto es simplemente introductorio. Lo de hoy tenemos, por ejemplo, en realidad, básicamente las mismas herramientas que tenemos acá, ¿sí? Más algunas más, ¿sí?
Existen posibilidades extrañas, por ejemplo, voy a venir acá y voy a decirle extruir caras, ¿sí? Por ejemplo, voy a copiar caras, desplazar caras, suprimir caras, inclinar, extruir caras, me voy a quedar con extruir caras. Designe cara, ¿sí? Voy a designar esta de acá de costado, designe cara, enter. Precise, ¿cómo altura? Dame bolilla. Ah, sí, extruir. Bueno, extruyó lo que quiso, no lo que yo pretendía. Pero digamos, pude extruir una cara. Oye, de vuelta porque no me gustó que haga lo que quiera él. Extruir cara. Designe cara. Esa. Y me tomó la del costado también. Escape. Extruir cara. Esta de acá. Enter. Presione la altura de la extrusión. Ah, quiere la altura. Le voy a poner 50. Presione ángulo de inclinación para allá. 0. Bueno, ahí está. Extruir. Y entonces puedo ir sacándole, ¿sí? Sobre las distintas caras, puedo ir deformando y obteniendo, ¿sí? Distintas opciones. Eso de poder extruir o modificar las caras, inclusive las aristas, ¿sí? Está lo de aristas acá, copiar, de pasar. ¿Dónde está? Acá. Por ejemplo, puedo agarrar una arista. Sí, esa que está ahí. Elegí esa arista. No me lo va a tomar esto. Le voy a dar enter. Y puedo agarrar la arista. Y le voy a poner. Ahí está. Wow. Me la movió ahí. Control Z. Se me fue a donde quería. Yo quería agarrar la arista. Y mover la arista nada más. Designe objeto. Arista. Ahora sí tengo el que buscaba. Apareció. No lo había pedido allá. ¿Sí? Lo que tengo seleccionado es la arista nada más de esto. Entonces si yo agarro esto, puedo, por ejemplo, deformarlo simplemente por esta arista. ¿Sí? Por ejemplo, ahora si vengo, voy a hacer escape para deseleccionar, sigo activo arista y ahora podría seleccionar esta arista y deformar ahí, ¿sí? También puedo seleccionar, por ejemplo, por vértice. ¿Qué significa? Que puedo seleccionar uno de los vértices y tironear de ese vértice. ¿Ah? Bien, se hizo largo. Bueno, esto es la presentación. ¿Sí? Esto es la presentación de lo que es trabajar en un sistema 3D de AutoCAD. ¿Sí? En la próxima vamos a armar alguna piecita como para que nos vayamos viendo cómo nos organizamos para hacer un trabajo. ¿Sí? Y después, bueno, vamos a hacer una casita no demasiado elaborada en 3D para que veamos cómo podemos generar una casa y cómo podemos mostrarla después, ¿no? ¿Sí? En 3D. Bueno, gente.